El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Bueno, para empezar, el manifiesto se publica en 1848. La idea era exponer los objetivos y conocimientos que tenía la Liga de los Comunistas. Fue una petición a Marx y Engels. Con el tiempo salieron nuevas ediciones en las que se ve a Marx y en especial a Engels haciendo algunas claridades, puesto que las cosas han cambiado. Posiblemente cambiarían ciertos aspectos gracias a la experiencia de los años, pero no lo hacen para dejar el manifiesto original. Engels nos dice que en el manifiesto se llama comunista y no socialista, debido a que en 1847 el socialismo está más asociado a la burguesía y el comunismo al movimiento obrero. Marx no crea el comunismo. Varias ideas que plantea ya venían de atrás. Por ejemplo, en Inglaterra, los plebeyos 2 siglos atrás estaban en contra de la propiedad. El manifiesto empieza diciendo que el comunismo ya preocupaba, por lo que básicamente es la forma de decirle al mundo cuáles son sus ideas y metas. La historia de la humanidad es la historia de lucha de clases. El manifiesto sostiene que siempre ha habido una clase opresora y una oprimida, y que la lucha entre estas ha hecho que con el tiempo el poder y las clases cambien. La burguesía, por ejemplo, surge en la Edad Media y lo que ha hecho es crear nuevas formas de explotación. Incluso ha hecho que esta división en dos grupos se note más que en Roma o en la Edad Media. Sin embargo, Engels hace una anotación en 1890, cuando Marx ya estaba muerto, que habla sobre cómo se fue descubriendo que miles de años atrás hubo tierra comunitaria, por lo cual ese siempre hubo lucha de clases no es cierto. El descubrimiento de América y el intercambio con otras culturas ayudó a que la burguesía prosperara gracias al comercio. De producción feudal se pasó a producción manufacturera para luego pasar al vapor, debido a que el sistema feudal no era capaz de cumplir con la demanda que estos nuevos mercados trajeron. Con el tiempo la burguesía se fue abriendo paso hasta llegar a dominar, hizo que los lazos entre siervos y señores quedaran en el pasado, sustituyó el modo de entender la vida a simple cálculo, dinero y un pago. La burguesía causó una constante transformación en la sociedad, transformación en la producción, las profesiones están en constante transformación y eliminación, surgió el intercambio de materias primas entre países, hizo que sin importar el lugar del mundo se pueda acceder a productos de otros lugares, a otras materias primas, causó una interdependencia, a que nuevas necesidades surgieran y llevó a que los países se civilizaran, quisieran o no. La población se concentró, los medios de producción y la propiedad igual. Lugares con intereses comunes se consolidaron en una sola nación. Se puso en funcionamiento una máquina que con el tiempo se volvió difícil de controlar. Hay demasiado comercio, demasiada riqueza para ser controlada. Las nuevas fuerzas que creó van a darle muerte. El manifiesto también nos dice que el proletariado va teniendo una transformación. Cada vez las tareas se vuelven más simples debido a la división del trabajo. El obrero se vuelve un accesorio de la máquina, hace un trabajo aburrido. Cuanto más simple se vuelve la tarea, las mujeres y los niños pueden entrar a hacerla e incluso reemplazarlo. Con el tiempo, el proletariado crece debido a la incorporación de nuevas personas. Una revuelta desde unos pocos, luego de una fábrica, luego de personas con la misma profesión. Dañan máquinas, fábricas o productos que les hagan competencia, intentan volver al sistema de producción anterior. A medida que crece el proletariado bajan los salarios, pero esta competencia para hacerlo mejor también hace que los burgueses luchen entre ellos. Mientras pasa esto, los obreros luchan por mejores salarios, por un horario de 10 horas, y estas nuevas máquinas ayudan a que los obreros de distintas zonas puedan comunicarse de una manera más rápida. En medio de la desintegración de la burguesía, algunos se pasan al bando del proletariado, pues son el futuro, según Marx. Las sociedades pasadas, cuando consiguen llegar al poder, sometieron a la población. El proletariado no debe hacer eso. Debe destruir la propiedad, debe destruir el sistema que lo somete. Cada país debe hacerlo individualmente. El sistema feudal le permitió a los siervos y burgueses tener cierta condición en la sociedad e incluso prosperar. El burgués, en cambio, causa que las personas cada vez vivan peor. No es entonces un buen gobierno, y como la industria sobrepasa su poder, va acabando su propia tumba. El triunfo del proletariado, según Marx y Engels, es inevitable. Esta primera parte del libro tiene como título Burgueses y Proletarios. La segunda se llama Proletarios y Comunistas. En esta parte, el manifiesto dice que el proletariado tiene la misma meta de los comunistas, generar conciencia de clase, derrocar a la burguesía y conquistar el poder político. La diferencia está en que tienen un mayor enfoque, están más decididos, tienen más claro el cómo se conseguirán los objetivos y cómo serán estos cuando se logren. Los comunistas pretenden abolir la propiedad privada de los burgueses, pues ésta se adquirió de una mala manera.
Dice que no persiguen al pequeño propietario, pues de hecho el sistema está haciendo que esa propiedad sea abolida. El capitalista ocupa una posición en la producción y en la sociedad. El capital se genera de manera colectiva para luego pasar a ser una propiedad personal. Hay que cambiar entonces la manera de ver la propiedad para que si algo se produce colectivamente no pase a ser algo individual, sino que se mantenga como algo colectivo. Es decir, que si algo se produce individualmente, esto no pasaría al colectivo. El comunismo pretende que la acumulación de trabajo mejore la vida del obrero y no que tenga un salario que solo le da para vivir y multiplicar el capital para otros. Dice que la burguesía está en contra de la abolición de la propiedad privada, pero esta solo pertenece a una décima parte de la población. Está abolida entonces para la inmensa mayoría. No habría causa al abolir la propiedad privada, pues si esto fuera cierto ya hubiera ese caos, pues al pertenecer a tan poca gente es como si no existiera. Las relaciones que tiene la burguesía con la producción y la propiedad hacen que piensen de cierta manera e impongan ese modo de vida a los demás, lo mismo que hacían las clases dominantes antes. El manifiesto dice que al comunismo se le critica de querer destruir la estructura de la familia, de intervenir en la educación, de crear grupos de mujeres y de ir en contra de la patria. A esto responde diciendo que la estructura de la familia ya la está destruyendo la burguesía, pues ve a niños y mujeres como simples instrumentos de producción. La educación ya es influenciada por la sociedad, por más que se eduque individualmente. Las mujeres ya tienen sus grupos y no se le puede quitar al proletariado una nacionalidad que no tiene. Cuando el proletariado conquiste poder político, tendrá una nacionalidad, pero no será igual a la nacional burguesa actual. Abolir el poder de una persona sobre otra llevará a que el poder que una nación ejerce sobre otra también desaparezca. La producción material cambia la forma de ver la vida, cambia las ideas. El cristianismo dejó atrás otras religiones, la ilustración venció al cristianismo. A pesar de la transformación de las ideas, algunas cosas siguen existiendo, como la filosofía o la política. El comunismo quiere entonces abolir la religión, pues una nueva transformación de estas no acabará con las relaciones de dominación, por tanto debe desaparecer. Como primer paso, el proletariado debe tomar el poder para centralizar la producción en el Estado, un Estado dominado por él. Habrá que pasar unas dificultades iniciales debido al cambio, pero se superarán. Cada país tomará diferentes medidas. Uno avanzando puede expropiar propiedades, poner impuestos progresivos, abolir el derecho a heredar, darle el monopolio del crédito al Estado, medios de transporte en manos del Estado, centrarse en la producción nacional, las personas estarán obligadas a trabajar, con el tiempo ir eliminando las diferencias entre el campo y la ciudad, educación gratuita y los niños no trabajarán. Con el tiempo el sistema anterior será eliminado y no será necesario un gobierno. El tercer apartado se llama literatura socialista y comunista. Primero, el socialismo reaccionario, el socialismo feudal. Habla sobre un socialismo en la Edad Media y de cómo el cristianismo también habló en contra de la propiedad privada. Dice que de los villanos y pequeños labriegos fueron un antecedente de la burguesía. Con el tiempo una pequeña burguesía está en un punto medio entre proletariado y burguesía. Habla de un socialismo utópico que fue surgiendo con personajes como Sismondi. Las ideas francesas llegaron a Alemania. Al tener problemáticas distintas se vio como algo más bien teórico y en la traducción se cambiaron ideas, se tergiversaron. Los alemanes se sintieron superiores. Estas traducciones terminaron siendo armas del gobierno contra la burguesía que surgía en dicho país. Marx no está de acuerdo con la mayoría de obras que circulaban en Alemania. El libro habla de una burguesía socialista que quería mejorar las condiciones de vida del proletariado y que estos terminen uniéndose a ellos manteniendo el sistema, y otra burguesía socialista que buscaba que el comercio fuera en beneficio del proletariado. Luego habla sobre un socialismo que buscaba el cambio por medios pacíficos, un tiempo donde el proletariado no estaba muy desarrollado. No piensan tanto en un proletariado, sino en mejorar las condiciones de las personas más pobres y también las más ricas. Tiene ideas en común con el socialismo más actual, en cuanto a eliminar diferencias entre la ciudad y el campo o la transformación del Estado. Termina diciendo que sin importar el país, el comunismo intenta derrocar el sistema vigente y la importancia de la violencia en la caída del mismo.